Vamos a empezar, vamos a presentar, voy a compartir con ustedes, a ver, díganme si después ven lo que voy a compartir. Voy a compartir con ustedes. Bueno, un momentito. ¿Se ve ahí? ¿Ahora? ¿No? Un momentito. Un momentito. Ah, para un cachito, que era aquí la cosa. Aquí. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bien, correcto. Bueno. Para que se metió otro ahí, a ver. Francisco Canatela que vive. Ay, Dios querido. A ver. Buen día, profe. Perdón la demora. Buenas noches. Es buenas noches, no buen día. ¿Cómo es la cosa? Son 6 minutos. Sí, 6 minutos, mirá. Ya estaríamos adelantados. Bueno, vamos. No hay problema, che. Gracias, perdón. ¿Dónde estábamos? Bueno, vamos. Dijimos ya, vimos el método CBR, que era el método analítico, el método que se tomaba valores de un análisis de un método. Vimos el método AYO y el método ASTO, que eran métodos pura y exclusivamente experimentales, donde volvemos a reiterar lo que hacíamos. Alguien tiene abierto el micrófono ahí. Lo que hacíamos era hacer tramos experimentales, tomar valores de esos tramos experimentales, todos los que podíamos tomar, desde todo, desde la forma de ejecución de los tramos hasta la forma del tránsito, de darle carga a esos tramos y ver cómo rompían y en qué momento rompía y tomar las tensiones de rotura. Todo eso, el método AYO y el método ASTO. Y ahora vamos a ver el método Y63, que es el más viejito de los dos, que un poco aplica, es un método con razonamiento, que aplica un poquito el método, se basa un poquito en las experiencias del método AYO y del método ASTO. Es decir, toma valores de allá, pero hace un razonamiento distinto, tratando de que con los valores del AYO y del ASTO, tratar de buscar otro camino, hacer otro razonamiento y aplicar otro método de cálculo, que por supuesto está tendiente siempre a ser volcar, digamos, un poquito hacia el lado de la explotación del petróleo y del uso del petróleo en su momento, porque bueno, Shell son explotaciones de combustible pura y exclusivamente, más allá de la empresa que pudiera ser. Pero el método, que es un método racional, es decir, el método hace que tratemos de pensar un poquito en alguna otra forma, más allá del AYO y del ASTO y del CBR, pensar una forma distinta de calcular y de estudiar los espesores de las estructuras que vamos a ver. Así que ese es el motivo por el que empezamos. Ustedes van a ver en este diagrama que ven aquí un diagrama de cargas distinto. Fíjense que está la presión de contacto, que es una semiárea de aplicación de la carga de la impronta de una cubierta, la semiárea A que tienen ahí, ustedes ven ahí. Después ustedes ven abajo en la capa de capas asfálticas, va en el módulo dinámico E,
de cálculo de la capa. Por supuesto, la tensión, que ya la vimos, la repetimos, la tensión de tracción en las capas asfálticas, que es la que produce la reiteración de carga, estas cargas que tienen acá arriba, reiteran la más carga y produce un esfuerzo de tracción en la parte inferior de la capa, que es la que empieza, si esto empieza a ceder por reiteración de carga y por fatiga, empieza la fisura de abajo hacia arriba y a romper el pavimento. Después tiene las bases y subbases granulares con un módulo dinámico de 2, y después tienen la subrasante con un módulo dinámico de 3. Aquí también vamos a estudiar la tensión de compresión producida por la acción de estas cargas, que de reiteración de carga que tenemos arriba, producida en la subrasante, que esta tensión de compresión produce una compresión en la subrasante y un descenso de la misma o una sobrecompactación o un efecto que disminuye el espesor de la capa en la subrasante, por supuesto produciendo deformaciones que se copian en la estructura en la parte superficial. Así que bueno, el método un poco cambia lo que veníamos viendo anteriores y empieza a trabajar con módulos dinámicos, es decir, con la parte elástica de los suelos, con la parte elástica de las capas. Y ya se empieza a complicar un poquito. Pero vamos a ver ahora, de acuerdo a esta figura que están viendo ustedes aquí, del diagrama de estructura de 3 capas, del método Shell, vamos a ver ahora cuáles son los tropiezos, cuáles son los problemitas que se nos presentan, o las dificultades, para este método racional, en el proceso de diseño de estas capas, o de camino, o de la estructura que vamos a hacer. Las principales dificultades son, o pueden ser, el análisis de los esfuerzos dinámicos resultantes de estas cargas que vamos acá, estas cargas móviles que vamos a tener acá, variada en magnitud y en velocidad. Es decir, cómo vamos a analizar la acción de estas cargas en magnitud y en velocidad, o sea, cómo nos afectan esas reiteraciones de carga. La determinación, otro de los problemitas que podría presentar, sería la determinación de las propiedades de las condiciones críticas de servicio de los materiales de construcción que empleamos aquí en las estructuras distintas. Es decir, vamos a ver las tensiones, cómo se comportarían los concretos asfálticos con sus materiales correspondientes, las bases y las subbases con sus materiales correspondientes. Entonces, está también este análisis de cada uno de los materiales en cada uno de los lugares que vamos a emplear nosotros, también significa un escollo importante a ver. A presentar, a estudiar en este método racional que estamos estudiando. No se olviden que los materiales bituminosos varían con el tiempo de aplicación de la carga y con las temperaturas que tienen estos materiales. Es decir, como esta es la carpeta de rodamiento, aquí también tenemos un problemita de cómo va a variar esta estructura, esta parte de la estructura, si tenemos aquí una variación de temperatura y una variación de carga que podría fluctuar con el tiempo de aplicación de esa carga. La otra podría ser también, otra de las dificultades que podríamos tener aquí, podría ser la determinación de los esfuerzos admisibles para el suelo dado o para el subsuelo dado. Este subsuelo dado o este subrasante también tiene gran variabilidad y tiene gran variabilidad en las características de los suelos, que puede ser arcilla, puede ser turba, puede ser arena, puede ser limo, puede ser combinaciones de todas, o puede ser un suelo granular también. También estas cuestiones de determinación de los esfuerzos admisibles es un problemita a determinar, y las propiedades de estos suelos están influenciadas, este suelo subrasante va a estar influenciada, como vimos nosotros, con la cantidad de humedad que va a tener cada una de ellas. Así que bueno,
Ahí el método va a apuntar a una cosa bastante interesante, el método Shell 63, que vamos a decirlo un poquito más adelante cuando desarrollemos un poquito más el método. Pero quédense con la idea de que es importante la cantidad de humedad que tiene en la etapa de construcción la subrasante a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, el método va a adoptar un CBR a calcular, que ya la vamos a definir más adelante. La evaluación de la influencia de las condiciones ambientales también es otro problema, ¿no? Tales como la altura de la napa freática, bueno, eso ya lo vimos, y el clima. La predicción de la vida o del ritmo de deterioro de la estructura, es decir, la vida útil, cuánto tiempo va a durar esta estructura. Bueno, todo eso son dificultades que vamos a ir viendo. Evidentemente, el método Shell 63 no está apto para calcular con bases densas, es decir, con suelo cemento, con suelo cal o con bases estabilizadas con asfalto. Es decir, el Shell 63 no es apto para calcular con este tipo de estructura. Eso que quede claro, eso que quede perfectamente claro, por favor, porque el método es muy limitado en ese aspecto. Y en cuanto a aspecto del clima y de otros factores, lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo nos cubrimos en algunas cositas, en algunos ensayos, con el tema de variación del clima y, por supuesto, de congelamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora entonces son las hipótesis de la estructura consistente en 3 capas de materiales elásticos, que podría considerarse como limitativa de la utilidad de la teoría, pero vamos a demostrar que esta estructura bien diseñada se comporta elásticamente para todos los propósitos que vamos a calcular. Es decir, que vamos a ver esta estructura en espesores, se comporta elásticamente para todas las cargas que va en su vida útil va a tener esta estructura y que a la vez va a soportar también las condiciones climatológicas y de variación de temperatura. ¿eh? Eh, Vamos a ver que el desarrollo del método de diseño basado en la teoría de la elasticidad de las 3 capas para el diseño de la estructura. Los resultados de relación a la determinación de la campaña y de experiencia práctica. Es decir, vamos a ver el comportamiento de las 3 capas por el comportamiento elástico de las 3 capas y vamos a tomar ese comportamiento elástico de las 3 capas refiriéndonos a la experiencia y a los datos que hemos obtenido allá en el ASTO 93, en el ASHO, no en el ASTO, en el ASHO que hemos obtenido, todos los datos que hemos obtenido de aquel ASHO original que vimos nosotros. Entonces, vamos a basarnos en cómo es el comportamiento elástico para poder comprobar que esta estructura va a resistir a todas las cargas que vamos a tener aportada por el tránsito que va a tener el camino en toda su vida útil. Entonces el punto de partida de este análisis que vamos a tener va a ser los esfuerzos y tensiones que se van a producir en cada uno de los puntos de esta estructura. Por ejemplo, esta tensión aquí, este esfuerzo aquí de compresión. En cada punto de la base, en cualquier ubicación, deberíamos saber cuáles son las tensiones que se van a producir por acciones de las cargas que está sometida esa estructura. Entonces, en esta figura estamos viendo acá cómo se representa y cómo se considera las propiedades y magnitudes con las que vamos a tratar de manejarnos a lo largo de los cálculos del método este. Ya dije, la capa superior es con capas asfálticas y las capas inferiores son granulares nada más. Granulares, bases y subbases granulares. No hay capas densas, no hay suelo cal, no hay suelo cemento, no hay bases tratadas con asfalto. Esta tensión la vamos a calcular y esta tensión de compresión aquí abajo también la vamos a tratar de definir y tenerla presente para ver cuál es su magnitud. Muy bien, el diseño de la estructura entonces se va a efectuar
para cualquier requerimiento de carga. Eso es lo que vamos a tratar de ver, seleccionando espesores de capas asfálticas y seleccionando espesores de capas sin ligantes. Reitero, sin ligantes. Lo voy a decir todas las veces que sea necesaria. Sin ligantes. Esas tensiones van a ser críticas y, por supuesto, admisibles y deformaciones admisibles que vamos a tener para los diferentes materiales que vamos a usar en cada una de esas capas. Muy bien. Lo primero que vamos a tener que calcular nosotros, entonces, las propiedades de los materiales, el módulo dinámico de cada una de estas capas. E1, E2 y E3. Entonces, para el módulo dinámico de cada una de estas capas, lo que vamos a tener nosotros, lo que se creó en ese momento, es esta máquina. Esta máquina que ustedes ven ahí es la Road Vibration Machine. Esta máquina, Road Vibration Machine, es una máquina creada para estos efectos. Ustedes ven ahí un motor arriba, acá arriba, ven un motor, que hay una flechita aquí, no sé si la llegan a ver, que gira, este es un excéntrico y emite ondas sinusoidales sobre esta placa que ustedes ven aquí muy gruesa y muy grande, maciza, de metálica, apoyada en 4 pilotes que ustedes ven aquí. Esta es la Road Vibration Machine. Esta máquina lo que hace es, en ese plato de fuerza, aplica una fuerza sinusoidal que va variando en la velocidad de aplicación de esa fuerza. Velocidad de aplicación de la fuerza que es transmitida al piso, al suelo, ¿no? La realidad del ensayo dinámico es con un plato dinámico de carga, que es este que está aquí. El diámetro de ese plato, bueno, no importa, pues si quieren son 30 centímetros 30 centímetros y la magnitud de la fuerza aplicada es entre 0 y 4 toneladas aplicadas sobre esta carga. Es entre 0 y 4 toneladas aplicadas sobre ese plato, la carga aplicada por la máquina esta. El rango de frecuencia, más o menos, para que tengan idea, es entre 6 y 50 ciclos por segundo. 6 y 50 ciclos por segundo. Bueno, esta es la máquina con la que nosotros podríamos empezar a definir y a diseñar y a calcular, conocer los módulos dinámicos de cada una de las capas que tenemos. Así que con esta máquina lo que vamos a hacer es esto de estudio de frecuencia en longitud del metro de onda, velocidades elevadas en los suelos, la función de la frecuencia aplicada al suelo. Así que lo que hacemos es aplicar en ese plato de carga que debe tener una cierta frecuencia y vemos con qué velocidad se transmite esa carga a través de las capas que tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Ustedes en un área aplican ese plato, apoyan el plato y aplican en ciertas determinadas distancias ciertas pick-up, que le dice el método que se llama, o sea que sean ciertas terminales donde toma la transmisión de esa carga aplicada en el plato que vieron anteriormente de la Road Vibration Machine. Lo toman a distintas distancias, miden esa velocidad que está acá arriba, F por lambda, ahí arriba, donde lambda es la longitud de onda y F va a depender de la frecuencia con que se aplica esa onda que ustedes están viendo. Así que aquí tenemos frecuencia contra velocidad de propagación en metros por segundo. Vamos a diagramar y vamos a ver que a medida que nos vamos alejando del piso, un poquito se va perdiendo esa frecuencia, casi que no se puede medir. Así que con eso podemos medir la velocidad de propagación de esa onda a cierta frecuencia y a cierta longitud de onda aplicada. ¿No se acuerdan que la longitud de onda aplicada puede ser cortas o largas? Pueden ser frecuencias más cortitas o frecuencias más largas. Estas mediciones se efectúan en diferentes frecuencias y medimos en cada pickup que tenemos. De esa forma nosotros podemos obtener que el módulo de elasticidad de cada uno de los suelos es igual a la densidad
por Q por la velocidad al cuadrada. El módulo dinámico, acá está anotado, es la densidad por Q por la velocidad al cuadrado. Acá no se ve la velocidad al cuadrado, aquí, ahí. Donde D es la densidad del suelo y Q es el valor dependiente de la relación de Poisson. Esa relación de Poisson está dada por la penetración de las ondas que decrece a medida que aumenta la frecuencia de las cargas. Por lo tanto, podemos medir esa velocidad y por lo tanto podemos medir el módulo dinámico de cada capa que tenemos con este método. Es uno de los resultados que podemos observar aquí, que puede ser significativo, es la medida por vibración sobre una capa en la que se ha encontrado que el módulo E de los materiales granulares depende del módulo de la capa del suelo o del granular que lo soporta. Es decir, nosotros podemos comprobar que el módulo dinámico va a depender de la elasticidad del tipo de material que estamos usando, del suelo, de ese granular, y podemos ver de que también va a depender de acuerdo a la compactación que van a tener cada una de esas capas. Entonces, en la próxima figura, vamos a ver, aquí, vamos a ver los módulos de las capas granulares respecto a los módulos de las capas, respecto a los módulos de la capa de la subrasante, el módulo E3, E2 sobre E3. Fíjense ustedes, aquí vamos a ver, de acuerdo a la aplicación de carga que vamos teniendo y midiendo, con lo que dijimos, la velocidad y midiendo los módulos de cada capa, vamos a ver la relación que tienen esos módulos, los valores que tienen esos módulos de la capa E2, que es la capa granular, con respecto a la capa E3, que es la subrasante de apoyo de esta estructura. Y en esa figura nos da un número de resultados, una cantidad de resultados, en los cuales el módulo de elasticidad de los materiales granulares, sin ligante, por supuesto, es representado como una función del módulo de capa de suelos granulares sin ligantes. Es decir, E2, E3, E2, este es el módulo dinámico de capas superiores sin ligante y muestra la relación E2 sobre E3. Esa relación de E2 sobre E3 de ensayo que fuimos haciendo de subbase, de base compactada en dos capas, de acuerdo a todos esos ensayos, van a ver ustedes que la relación aproximadamente vale esta curva que va aquí. Es decir, donde tenemos la gran cantidad de ensayos casi pegados. Y eso es igual. E2 sobre E3 igual a 2. ¿Ven? Esta curva vale 2. Acá no se ve, pero no se ve muy bien, pero vale 2. Opa. La relación que tenemos, esta curva que está aquí, de todos los ensayos que estamos haciendo entre los módulos dinámicos. Un momentito. Que quiero señalárselo y no puedo. A ver. Bueno. ¿Me escuchan ustedes? Bueno, entonces, ejecutamos varios ensayos de esta con la Road Vibration Machine y tomamos los valores de los módulos dinámicos de estas capas, granulares y las capas de módulo dinámico de la capa inferior, que es la E3, que es la subrasante. Por supuesto, los granulares sin ligante. Y vemos que la gran mayoría de los puntos está concentrado en esta sección aquí. Por lo tanto, E2 sobre E3 va a ser igual a 2, que son la mayor cantidad de puntos que tenemos aquí. Fíjense ustedes que E3 es sobre E2, E2 sobre E3, perdón, es igual a 5 aquí, o sea, es mayor, el valor debe ser mayor, el valor de E2 sobre E3, 5 veces más valor que E3, cuando tenemos algún problema de densificación de los suelos. Y aquí es lo que hablamos, esos valores de relaciones igual a 5, E2 sobre E3 igual a 5, es lo que hablamos que cuando nosotros tenemos una base donde apoyamos nuestra estructura, donde apoyamos nuestras bases estabilizadas granulares o subbases estabilizadas granulares
en una estructura donde no está muy bien compactada, los valores superan a los valores promedios que tenemos de E2 sobre E3 igual a 2. Y donde tenemos valores de E2 sobre E3 igual a 1, en esos lugares tenemos un esfuerzo donde prácticamente son iguales los módulos dinámicos de la base y subbase granular que estamos construyendo respecto a la subrasante. Evidentemente aquí tenemos casi el mismo valor, pero como aquí, en este lugar, tenemos muy pocos valores de acuerdo a la experiencia que se ejecutó con la Road Vibration Machine, tomando los valores de las capas granulares, bases y subbases no ligadas y subrasante, valores muy pequeños o casi que no tenemos valores iguales de módulo dinámico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que casi nunca ustedes van a tener valores de la capa superior granular iguales, casi nunca, casi, iguales respecto de la subrasante, de los materiales de la subrasante, a donde apoya esa base y esa subbase estabilizada granular. Pueden lograr tener valores iguales cuando tienen terraplenes que son de suelos, como ya les conté por acá cerca, donde tenemos terraplenes formados por suelos granulares de un muy buen valor soporte, y entonces podemos llegar a tener un módulo dinámico de la capa superior de bases y subbases estabilizadas granulares, iguales a los de la subrasante, pero son casos extraordinarios. Casi siempre los valores de las subbases y bases deben ser mayores a la de la subrasante. Así que aquí lo que vamos a definir entonces, los esfuerzos de la relación que tenemos, los valores de los esfuerzos de la relación que tenemos entre E2, parte base granular, subbase granular, respecto a la subrasante, promedian en alrededor de 2, E2 sobre 3 igual a 2. Es decir, el valor de la subrasante siempre debe ser un valor dinámico, el doble de valor, mayor de resistencia, mayor capacidad de soporte, casi 2 veces más que el valor de la subrasante donde estamos apoyando. Eso es lo que quiere decir este grafiquito que ustedes están viendo aquí y que sale de todos los estudios que hizo el método con la Road Vibration Machine, aplicando cargas a distintas bases y distintas subbases y teniendo estas relaciones que ustedes están viendo en este gráfico. Muy bien. Esos esfuerzos, ustedes con esos esfuerzos lo que podemos hacer es medir la relación de tensiones que tenemos a la tensión aplicada en la superficie por la carga propiamente dicha, sigma cero, y cómo es representada esta tensión o qué influencia tiene o qué transmisión de esa tensión cero tiene en la parte inferior de las bases y subbases estabilizadas granulares, la tensión radial aquí, es decir, el esfuerzo que tenemos de las cargas P transformadas en tensión respecto de la fuerza normal que teníamos aquí, normal que teníamos aquí de compresión, una sigma F, una sigma R, que es una tensión radial, o sea que sería los esfuerzos de flexión radial en la cara inferior de la capa intermedia como una función de las relaciones elásticas entre E2 sobre E3 de acuerdo a lo que vimos anteriormente. Aquí tienen E2 sobre E3 ustedes. Entonces aquí de 0 vamos variando la relación E2 sobre 3 hasta 10 y vamos viendo cómo varía esa tensión que aplicamos arriba a la superficie de acuerdo a esta variación de tensiones, cómo va variando esa relación de tensiones sigma R, esto que aparece aquí abajo, que era el esfuerzo normal, respecto de la tensión aplicada a la superficie, cómo va variando desde un valor que es de compresión hasta llegar a un valor cero, que tiene un valor casi también de 1 entre la relación
de tensiones, de módulos E2 sobre E3, aquí, donde estoy poniendo yo el cursor, y cómo cuando a medida que va aumentando, va teniendo un valor de tracción, la relación de tensiones que vamos viendo, va teniendo un valor de tracción importantísimo. Estas relaciones de módulos y relaciones de tensiones que estamos viendo aquí, lo que nos dice es cómo es el comportamiento de acuerdo a distintos esfuerzos aplicados de tensiones y esas tensiones transmitidas por el tránsito, cómo se comporta la estructura de acuerdo a esa tensión aplicada por el tránsito con esa tensión radial, que era la tensión del normal que teníamos en el primer dibujo, aplicada a la cara inferior de la estructura granular que teníamos sobre la subrasante. Esa es la variación que tenemos con este estudio. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Bueno, yo aplico una carga que me produce una tensión sigma 0, la voy variando esa relación de tensiones, sigma R sobre sigma 0, y voy viendo cómo varía esa relación de tensiones de acuerdo a los valores de los módulos elásticos que tenemos, E2 sobre E3. Y vamos viendo cómo varía esa relación de tensiones. Esa relación de tensiones va variando. Fíjense ustedes, de compresión en el primer momento, con los valores elevados de 0.02, y hasta obtener una relación de tensiones 0, para un valor de módulos elásticos casi 1, ahí casi 1, un poquito más, y va aumentando y va traccionando a medida que aumenta la relación en negativo de tensiones y aumenta el valor de los módulos dinámicos entre E2 y E3. Es decir que lo que está comprobando este gráfico, este esfuerzo de flexión radial, es la variación de tensiones respecto a los valores de variaciones de módulo E2 sobre E3. Cómo va variando. Y esto es nada más y nada menos que las bases y sus bases granulares, es decir, las capas granulares. Aquí no estamos hablando de otra cosa. Esta transmisión de tensiones, este manejo de tensiones y esta variación de módulos dinámicos que ustedes ven aquí, E2 era la granular, bases y subbases, y E3 era la subrasante. Entonces, en este caso, este esfuerzo de flexión radial, que lo que estamos hablando aquí, es nada más y nada menos que la variación de las capas granulares. Son los esfuerzos aplicados sobre las capas granulares y cómo varían ellos respecto a los módulos dinámicos distintos valores de módulo dinámico que tiene cada capa. Este es el tratamiento. Fíjense ustedes entonces cómo la capa, las tensiones, a medida que varían las tensiones, van variando los módulos de la capa, hasta llegar a un valor de 1 cuando la tensión es 0, casi 1, cuando la relación de módulos es 1, y sigue aumentando de tracción, sigue aumentando ya no compresión aquí, empieza contracción aquí, a medida que siguen aumentando esa relación de tensiones y variando la relación de módulos que ustedes tienen. Esta es la variación de tensión y módulos que ustedes tienen con las capas granulares. Ahora fíjense una cosa, nosotros hablamos en algún momento que las capas granulares, si teníamos base y subbase, nosotros íbamos a hacer entre cada fase, entre la base y la subbase, íbamos a hacer ¿se acuerdan? Dijimos un escarificado para que no haya una independencia entre la base y la subbase, sino que haya una continuidad, haya una condición de no desplazamiento, que no haya desplazamiento, sino que se produzca entre ellas una fricción. Bueno, aquí lo que vamos a ver ahora es incorporar esa fricción a este ejemplo que estamos viendo aquí, incorporar la fricción entre la base y la subbase. Y vamos a tener nosotros entonces que la base y la subbase van a tener un pequeño coeficiente de fricción, que va a ser un medio de la tensión vertical
menos la tensión vertical, que son estas curvas que ustedes tienen aquí. Fíjense ustedes que si tomamos esa fricción que hay entre bases y subbases o distintas capas granulares que pudiéramos tener, si tomáramos esa fricción, vamos a tener que ver que la relación de módulos que tenemos aquí, E2 sobre 3, varía y fluctúa y está prácticamente, como ustedes ven aquí, en un valor de 2, que era lo que nosotros habíamos visto en el gráfico que vimos de los ensayos entre los módulos, los ensayos con el LoRa Vibration Machine, de los módulos. Estos ensayos que vimos aquí, E2, el módulo dinámico de las capas granulares, y el módulo dinámico de las capas inferiores, o sea, de la subrasante. Valía 2. Bueno, aquí estamos comprobando, teóricamente, que si tuviéramos un efecto de trabazón, como dice el gráfico aquí, entre las bases granulares sobre el valor de equilibrio de la relación E2 sobre E3, va a variar y vamos a tener que la relación E2 sobre E3 va a valer 2, por ese efecto de trabazón que tienen cada una de las capas. Así que fíjense ustedes cómo llegando por otro razonamiento de variación de tensiones, la resistencia a la variación de tensiones que tienen las capas granulares respecto de los valores de los módulos dinámicos de cada capa, vamos a tener los valores prácticamente igual al que teníamos en el gráfico aquel que les mostré. E2 sobre E3 igual a 2. Quiere decir, y vuelvo, que la capa granular debe valer por lo menos 2 veces más que el valor de la subrasante en cuanto a su módulo dinámico que estamos hablando aquí. E2 sobre E3 igual a 2 como mínimo. Y de ahí arrancamos para arriba. Por eso vamos a seguir viendo después que la capa densa, por supuesto, es mucho más grande el módulo dinámico, porque es una capa densa que vamos a medir, va a ser mucho mayor que estas dos capas. Por eso que hablábamos siempre y decíamos, fíjense que las primeras capas superiores o la capa superior debe ser de una resistencia mayor, debe ser de una construcción de mayor calidad, y a medida que vamos descendiendo en la estructura, vamos bajando su calidad. Capas granulares bajan y por supuesto la subrasante baja. Para eso estamos un poquito demostrando aquí los valores de los módulos dinámicos de cada capa, cómo deben ser su valor para resistir las tensiones a que va a ser sometida la estructura. Entonces, tenemos cómo varía las tensiones, la relación de tensiones respecto, este es el mismo gráfico que vimos recién, anteriormente, cómo varían las capas granulares respecto a la variación de tensiones aplicada en la superficie con respecto a la subrasante E3, o sea, E2 respecto a E3. Y vimos entonces que su conformación estaba dado particularmente con esta variación, donde tenemos una variación de compresión que cambia a tensión una vez que los módulos o la tensión vale 0, siguen aumentando los módulos, sigue aumentando la relación de tensiones y por supuesto se hace mayor, pero con un esfuerzo ya de tensión de tracción y no de compresión. Así que ahí tienen una demostración de cómo varían las capas granulares. Esto, lo que ustedes ven aquí, vamos a ver ahora la otra parte de la estructura, es decir, teníamos capas densas, o sea, el pavimento asfáltico, la parte de mezclas densas asfálticas, las partes de bases y subbases granulares y la subrasante. Ahora vamos a estudiar la relación de aplicación de carga y tensión máxima de la subrasante, donde ustedes tienen aquí el ensayo del método ASHO,
de acuerdo al método Ayo, ensayo de camino, distintos tipos de suelos y el nivel de comportamiento que debe tener de servicialidad presente de 2.5. Tensión de compresión vertical en la subrasante de acuerdo al número ponderado de aplicaciones de ejes de carga correspondiente a un índice de servicialidad presente de 2.5. Ustedes ven aquí cómo es el comportamiento entonces de la tensión de compresión vertical en la subrasante de acuerdo a el número de aplicaciones de carga. Fíjense ustedes que tenemos día a las 4, día a las 5, día a las 6. A medida que aumenta el número de aplicaciones de carga, evidentemente esta curva va disminuyendo porque va disminuyendo su resistencia. Pero fíjense que están todos los ensayos de cada uno de los suelos que ustedes tienen para un índice de servicialidad presente 2.5, están todos los ensayos en un mismo, casi en un mismo valor. Así que la recta representa la variación de esas tensiones que tiene de compresión en la subrasante cuando varían las cargas o cuando varían las aplicaciones o los valores de aplicaciones de carga para tener un índice de serviciabilidad presente 2.5. Esta es la relación y así varía la subrasante de acuerdo a la relación entre la aplicación de carga, tensión máxima a la subrasante, y las tensiones de compresión vertical de la subrasante que ustedes tienen para los distintos tipos de suelo, para un índice de serviciabilidad presente de 2.5. Hicieron los ensayos, hicieron los estudios, y la variación es esta recta que ustedes ven aquí. Así varía la resistencia o la variación de tensiones que soporta la subrasante cuando tenemos variaciones de carga. Bien, un segundo. Vamos a ver seguidamente un poquito cortado el gráfico, la relación entre aplicación de la carga y tensión del asfalto. Es decir, vamos a ver cómo es este estudio de la variación de repeticiones de carga respecto al módulo dinámico del asfalto. Entonces, el método lo que hace es tomar valores de módulo dinámico del asfalto, donde está representado por 60.000 kilos por centímetros cuadrados ese módulo dinámico. Esto, el módulo dinámico del asfalto, está tomado para una temperatura considerada y para una situación de carga. Ese módulo dinámico, que vale 60.000 kilos por centímetros cuadrados, es de una mezcla densa, un módulo stiffness, que es la variación de aplicación de la carga, el stiffness de las mezclas respecto a la temperatura, y va a depender entonces del tiempo de carga y de la temperatura que tenga ese asfalto. Por lo tanto, la temperatura que vamos a hacer las probetas son a 60 grados y la aplicación de carga va a ser variable de acuerdo a la curva que ustedes tienen aquí. Las repeticiones de carga van a ser de acuerdo a la que tienen aquí. O sea, va a ser distintos tipos de carga que van a ser aplicadas sobre un asfalto con un módulo dinámico, que es lo que estoy diciendo. Pero el módulo dinámico con la probeta o con el asfalto modelado a 60 grados centígrados y con una carga de 60.000 kilos por centímetros cuadrados. Esto indica que las fallas van a estar sujetas a la fatiga, como dijimos, a la fatiga de la carpeta asfáltica, y que hemos demostrado que esa fatiga se va a comenzar a mostrar o va a comenzar a verse en la parte inferior de la carpeta asfáltica. Con esto lo que vamos a ver en esta figura, lo que estamos viendo en esta figura, la relación reducida o deducida, sobre estas bases, entre esfuerzos de tracción del asfalto y el número de aplicaciones de carga, como les decía recién. Un número que ha sido establecido tomando para variaciones
de estacionales típicas en el módulo. Es decir, las variaciones estacionales típicas son a temperatura 60 grados. Independientemente del funcionamiento de la capa asfáltica, debe tener suficiente estabilidad interna la mezcla que vamos a estar comprobando, ¿no es cierto? Porque si no, debería tener la estabilidad y la afluencia Marshall correspondiente que ustedes deberían estar enterándose, no sé si ya lo han dado a Marshall todavía o no, y por otra parte, se enfoca este problema con la teoría de elasticidad, el estudio sobre de las soluciones en las ecuaciones de distribución de las cargas en estas capas. Por supuesto que estas deformaciones y estas tensiones que va a soportar siempre deben ser las admisibles que consideramos para que no empiece la rotura de la capa en la parte inferior de la misma. Correcto. Entonces, fíjense ustedes cómo se comporta y cómo tenemos. Un momentito. ¿Cómo tenemos el comportamiento entonces del módulo dinámico de las capas densas de asfalto respecto a las repeticiones de carga? O sea, va disminuyendo a medida que reiteramos las cargas, a medida que se aumenta la reiteración de carga, va disminuyendo, y esa es la tensión máxima que va a tener para cada carga, que cuando se empieza, digamos, a fisurar la estructura, esa va a ser el comportamiento de la relación entre la carga y el módulo dinámico que va a tener cada una de los asfaltos que ustedes van a hacer, que va a estar definido por el stiffness de las mezclas. El stiffness de las mezclas es el comportamiento de cada mezcla respecto a la temperatura y al tiempo de aplicación de carga de cada una de ellas. Esto entonces nos va a dar una tensión de tracción aquí del asfalto a conocer, y aquí las repeticiones de carga. Estas tensiones, estas repeticiones de carga valen esto, y van a valer, esta repetición de carga aquí va a valer tanto la tensión, y aquí va a valer tanto la tensión. O sea que si trabajamos sobre esto, vamos a estar trabajando sobre un módulo dinámico que va a resistir estas repeticiones de carga, creo que es 10 a la 7, 10 a la 7 repeticiones de carga que van a tener aquí, vamos a resistir esta repetición de carga y va a tener este valor de tensión de tracción en la capa de asfalto. O sea, que el método lo que hace es determinar la resistencia de cada capa de asfalto que ustedes van a trabajar, con lo que van a trabajar, para una situación de carga definida, por supuesto siempre referida a una subrasante de apoyo, a un valor de apoyo del CBR, de apoyo de la subrasante, que es el que vimos aquí, este. Este es el número ponderado de aplicaciones de carga correspondiente a un índice de estabilidad presente 2.2, tensión de compresión vertical a subrasante, que también aquí lo tienen ustedes, es decir, yo voy a hacer de tal forma una estructura con este módulo dinámico del asfalto que va a estar soportando tensiones de tal magnitud con una reiteración de carga dada que va a transmitir esa tensión y no va a romper, porque esto está trabajando juntamente con el CBR, con el que estamos considerando con la situación de tensión de compresión en la subrasante, que no deformaría con el número ponderado de cargas, que no deformaría la subrasante, que no soportaría una tensión normal que deforme la subrasante con esta situación de carga que van a tener para un módulo dinámico del asfalto respecto a cada tensión, cada repetición de carga. Muy bien, entonces lo que hemos hecho nosotros aquí es analizar un poquito el comportamiento de las bases granulares en este tipo de estructura, el comportamiento de la subrasante y el comportamiento
de las bases densas o de las capas asfálticas. Hemos estudiado el comportamiento de los tres. Los tres, todo por módulos dinámicos, es decir, por elasticidad de cada capa. Hemos calculado de cada capa los módulos dinámicos. Hemos dicho que valen los módulos dinámicos un valor, de tal forma que entre las capas granulares, bases y subbases granulares, E2 respecto a la subrasante E3, los módulos dinámicos deben ser mayores de 2, para que pueda trabajar y no haya ningún tipo de deformación en la capa. Y hemos dicho también que los módulos dinámicos del asfalto E1 para un valor de 60.000 kilos por centímetros cuadrados, con una condición de temperatura y tiempo de aplicación de carga, va a variar de tal forma también que va a resistir tensiones de carga de acuerdo a repeticiones de carga definidas, en los cuales nos va a estar dando a nosotros la posibilidad de saber cuándo esas tensiones son superadas para que no empiece a fisurarse de abajo hacia arriba. Así que tenemos todos los elementos conocidos aquí de cada una de las capas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una composición de las dos curvas. Aquella curva que vimos al principio de la variación que teníamos de tensiones sigma 0 sobre sigma R o sigma R sobre sigma 0 y los módulos dinámicos que variaban de compresión a tracción, ¿se acuerdan? Y cambiaba, que era compresión en la parte cuando teníamos valores positivos y negativos tracción, cuando teníamos valores negativos y el valor de E2 sobre E3 valía 1. Bueno, esto que ustedes ven aquí, esto es la tensión de compresión vertical en la subrasante que transmite las cargas que atraviesan la parte granular. Esto. Y esto es la tensión de tracción en la capa asfáltica, que resiste la capa asfáltica para que no fisure en la parte inferior. Entonces este gráfico lo que hace es tomar las dos familias y graficar y tener espesor de total de capas asfálticas de asfalto densas en centímetros aquí o aquí, espesor total de capas de asfalto aquí, y aquí abajo en centímetros, y aquí abajo en centímetros también, espesor total de capas granulares sin ligante. Aquí abajo. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este gráfico del Shell 63? Esto quiere decir que si nosotros trabajamos por la curva, por esta curva, cualquier valor de las repeticiones de carga que tengamos para esta curva, que es un número determinado de repeticiones de carga, esta curva, o sea que aquí lo que estamos graficando es un número de repeticiones de carga determinado, n, aquí, que es 6.5 por 10 a la menos 4, acá. Y para esa situación de carga, esa retiración de carga n de 6.5 por 10 a la menos 4, vamos a tener nosotros la posibilidad de saber que si transitamos por esta curva, por la curva de tensión de compresión sobre la subrasante, que es de las bases granulares pura y exclusivamente, no vamos a tener problema y no va a haber falla en la estructura. Y si graficamos o trabajamos por la tensión de tracción en la capa asfáltica sobre la curva, no vamos a tener falla de tracción en la parte inferior de las carpetas asfálticas. Repito, esto pura y exclusivamente para una situación de carga. Para una situación de carga. ¿Está claro? Lo que quiero mostrarles aquí es cómo se asocian o cómo asocia el método las dos curvas que estudiamos por separado. Una para capas granulares y otra para capas densas. Por supuesto que esto
va a estar siempre representado para una cierta cantidad de ejes, aplicación de la carga 10.6 y el módulo de la subrasante de 320 kilos por centímetro cuadrado. Módulo de la subrasante 320 kilos por centímetro cuadrado. El CBR sería 3.2 kilos por centímetro. 3.2, perdón. 3.2 sería el CBR nada más, que es dividido 100. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Los siento muy callados. Bien. Bueno. ¿Algún otro? ¿O están todos durmiendo? ¿No hay más nadie? No, no, estamos. Ah, bueno, bueno. ¿Está todo bien? ¿Entendieron? Igual que Gabriel, Bueno. por el momento creemos que sí. Bueno, hay 20 en la clase. ¿Algún otro tiene problema? No leo Sin problema, ingeniero. Bueno, macanudo. Gabriel, si hay alguno que mande por escrito, avísame. Bueno, Bueno, ¿está todo bien entonces? Bueno, Sí, entonces, por mi parte. correcto. Entonces lo que vamos a hacer, entonces, definida la relación de las curvas, de acuerdo al comportamiento de las bases, vamos a definir familias de curvas que van a estar dados por distintas familias de curvas. Perdón. Que van a estar dados por el CBR, el valor del CBR de la capa de la subrasante, con un módulo dinámico, acá 320 kilos por centímetro cuadrado, que es aproximadamente 3.2 del CBR. Van a entrar ustedes con el CBR de la subrasante, van a buscar un CBR acorde a la subrasante que ustedes tienen. Si es 4 el CBR, seguramente no va a haber una curva para 4, una familia de curvas como ustedes están viendo aquí para un CBR4, toman 3.2, el inmediatamente inferior siempre. El inmediatamente inferior, que vamos a estar del lado de la seguridad. Pero hay varios valores, ya se los voy a mostrar, de CBR para tomar. Y van a tomar entonces el valor de la subrasante, entran con el valor y buscan el gráfico que corresponda con el CBR de la subrasante o el módulo dinámico de la subrasante y van a tener esta familia de curvas. Y aquí van a tener espesores totales de capas asfálticas densas, aquí, y aquí espesores en centímetros de capas granulares. Y aquí lo que están viendo, 80, de aquí para acá, es 80 el CBR, entre esta curva y esta curva son 40 el CBR, y de esta curva para allá es 20 el valor del CBR. Aquí nos da la posibilidad del gráfico de trabajar con distintos tipos, distintas calidades de base. CBR 80, CBR 40, CBR 20. Muy bien. Estas familias de curva se van a repetir. Aquí tienen otra. ¿No? Esta es la misma. 320. Bueno. Aquí tienen otra de 530. Aquí tienen otra de 710. CBR, perdón, módulo dinámico de 7 de CBR. Perdón. Aquí tienen otra de 1060. Fíjense que acá es todo 80, nada más. No hay discriminación de CBR. Y fíjense que aquí tiene distintas familias de curva para distintas repeticiones de carga. 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 4, que es la que tenemos que calcular para entrar a esta tabla también. Bueno, y esta es otra cosa. Muy bien. Lo que tenemos entonces son distintas familias de curva. Vamos a volver a nuestra primer curva y vamos a trabajar
sobre la curva superior. ¿Qué vamos a intentar entender de esto? Nosotros decíamos, con las distintas familias de curva y, por supuesto, conociendo el n, el número de repeticiones de carga que vamos a tener para esa estructura que vamos a calcular, nosotros teníamos distintas familias de curva entrando con el CBR, la subrasante. Lo que vamos a trabajar siempre sobre la curva. Si no tenemos la curva, por ejemplo, aquí tenemos la curva que es, se ve medio pocón, pero esto es 10 a la... Pues yo no veo nada. Bueno, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, 10 a la 7. Esto es así, 10 a la 4, 10 a la 5. Este es 10 a la 3, 4, 5, 6, 7. Está el N, repeticiones de carga. Entonces, ustedes entrando con el N, repeticiones de carga, supongamos que no le da ni 6 ni 7. 10 a la 6, le da 6 a la 65. Entonces lo que hacen es trazar una curva paralela a las dos, en el medio de la curva, y trazan una curva equidistante de las dos curvas que tienen, si es 10 a la 65. Si es a la 68, miden aquí y trazan un poquito más cerca de la 10 a la 7. Trazan paralelo. En realidad lo que debería hacerse aquí son todas estas ecuaciones logarítmicas y se calculan con la ecuación logarítmica de las fórmulas que han diseñado este método. Por lo tanto, deberíamos trazar y calcular logarítmicamente la curva, pero al respecto y a los fines no vale la pena si no podemos interpolar entre las dos. Repito, si no tenemos 10 a la 7, 10 a la 6 o 10 a la 5, 10 a la 4, tenemos 10 a la 45, 10 a la 48, 10 a la 42, bueno, trazaremos una curva equidistante de las curvas que están especificadas en el gráfico. Pero volvemos a esto. Y dijimos que vamos a trabajar siempre sobre las curvas. Siempre sobre las curvas vamos a trabajar. Siempre sobre las curvas. Nunca fuera de las curvas. ¿Y por qué nunca fuera de las curvas? Porque si yo trabajo aquí, en este punto, ahí, donde está la manito, ¿están viendo la manito ustedes? Sí, sí se ve. Bueno, me preocupa que siempre contestan los mismos, che. Miren, ahí donde está la manito, si ustedes ven ahí, ponen el punto ahí, porque yo, ¿qué tengo que hacer aquí con la curva esta? Tengo que elegir un punto cualquiera de la curva. Cualquier punto de la curva, yo puedo elegir este, cualquiera, va a cumplir con mi estructura, con la que yo quiero dimensionar para esta situación. Cualquier punto de la curva va a cumplir con la estructura. Pero, ¿qué voy a elegir yo? Yo no voy a elegir un punto aquí, porque bajo acá me da mínimo espesor en granular y máximo espesor en capas densas. Estoy escupiendo para arriba, estoy pateando en contra de mi arco. Lo que hago es tratar de elegir cualquier punto, pero siempre que tenga menor espesor de capas densas asfálticas, que son las más caras, en este punto, por acá, y que tenga un cierto espesor importante aquí de bases granulares. Aquí. Entonces, podría elegir este punto. 60 centímetros de bases granulares y pongámosle, no sé, 10 centímetros de capas densas asfálticas. Entonces, económicamente me conviene. Pero volvemos a analizar esta situación. Supongamos que yo elijo aquí. No sé quién quiere entrar a esta altura. A ver. Alfredito. Bueno. Alfredo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo le va? Se me pasó el colectivo, perdón. Está bien, está todo bien. No hay ningún problema. Si yo elijo el punto, en este punto aquí, ¿qué voy a estar haciendo? Y evidentemente voy a estar sobredimensionando, porque está fuera, por encima, los valores de capas densas y de bases estabilizadas granulares, por encima de los valores que me está dando esta curva. Fíjese, ahí sobredimensiono. Si yo me pongo aquí, elijo el punto aquí, fuera de las curvas,
estoy subdimensionando, es decir, se me va a romper la estructura porque está por debajo de los valores que me está marcando la curva. Valores de capas densas por debajo, valores de bases estabilizadas granulares por debajo. Fíjense si me pongo acá, donde está la manito, ahí, elijo un punto acá. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar sobredimensionando en capas densas, voy a poner valores mayores de capas densas y voy a poner valores menores de bases estabilizadas granulares y subbases estabilizadas granulares. Por lo tanto, no va a resistir la acción de las cargas la base y la subbase. Fíjense si yo me pongo acá, voy a estar sobredimensionando respecto a capas base granulares y voy a estar subdimensionando respecto de capas asfálticas. Es decir, acá se me va a romper por aquella fisuración que decíamos, tensión de tracción en la capa asfáltica, la parte inferior, por la reiteración de cargas. Así que fíjense cómo se comporta el gráfico. Por eso, nosotros tomamos cualquier punto sobre la curva, pero siempre sobre la curva. Cualquier punto de la curva, siempre sobre la curva. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tratar de alejarnos del punto de intersección de la curva. Vamos a ver un poquito el otro. Vamos a tratar de alejarnos del punto de intersección de la curva. ¿Por qué? Porque aquí podemos meter la pata. El punto de intersección es un punto de inflexión muy importante, que si nos vamos un poquito para acá, metemos la pata en cualquiera de las dos condiciones. Si nos vamos un poquito para allá, sobredimensionamos. Si nos vamos un poquito para arriba, metemos la patita. Si nos vamos un poquito para abajo, entonces nos alejamos del punto de intersección de las dos curvas. Nos vamos un poquito más allá, fuera de ese punto. Vamos a suponer que tomamos este punto de acá. Este. Entonces, en la curva de 10 a la 6. Ubicados aquí, y presten atención bien en esto, ubicados aquí, yo bajo, primero, vamos a hacer primero, puedo tomar este punto, ténganlo como referencia el punto donde está ahí, que está medio peladito. Esta curva me puede dar dos valores importantes. Uno aquí, donde tengo máximos valores en centímetros de capas estabilizadas granulares y mínimos valores en centímetros de capas densas asfálticas. Este valor, máximas granulares, y aquí mínimos capas densas de asfalto. Y me puede dar esta curva máximos aquí, máximos valores de capas densas y 0 capas granulares. Evidentemente, obvio y lógico, esto es totalmente inconducente, inconstruible por razones obvias de dinero. Esta estructura. Y esta estructura la podemos mejorar, si bien aquí la podemos mejorar porque podemos disminuir los espesores de la estructura en varios centímetros, de 80 a 58, creo, 52 y medio, 55, 57 y medio aquí. Bueno, póngale 58. Aquí 58 en capas granulares, en centímetros. Y aquí tenemos 80, casi tenemos 30 centímetros o 22 centímetros de diferencia. Así que fíjense ustedes el ahorro que podríamos hacer con este punto elegido para hacer el estudio o para hacer el dimensionamiento de esta estructura. Así que yo elijo este punto, bajo, 57 y medio. Bueno. Voy por la curva. Llego a la curva de CBR mínimo de capa granular de 80. Bajo vertical. Vamos a suponer que tenemos acá 37 y medio. 37 y medio, 57 y medio, menos 37 y medio son 20 centímetros. Quiere decir que esto, E3, menos E2, o póngale E1, mejor, E1, menos E2, 20 centímetros. 57 y medio, menos 37 y medio,
20 centímetros de bases estabilizadas granulares de CBR 80. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Algún Sí, otro que conteste? sí, sí. Che, Gustavo, Sí, ingeniero. vos. Ah, apareció una señorita. Alfredo, Diga, joven. me equivoqué. Bueno, discúlpeme, le he tirado con un profesor. Che, no, es que siempre contestan los mismos, Alfredo, me molestan los chicos. A pesar de que dicen acá 17 más, o sea, vos fíjate que Por aparece. eso, son siempre 2 o 3, la señorita, que no me acuerdo cómo se llama, que está siempre ahí, y 2 más. Y la vocecita, si no me equivoco, puede ser la de Francisco Canatela, pero vos fíjate, creo que ya le conozco la voz, Claro, pero no pero los hago. deberíamos, chicos, los otros deberían participar aunque sea por escrito si no tienen micrófono. Ahí Alfredo, la verdad, tengo gusto. Alfredo va a leer los mensajes si es que tienen, pero Y por los paso al favor, aire. claro, pero por favor, estén aquí con nosotros, porque me da la sensación de que no están, chicos, ese es el problema que tenemos con esto. Que yo le estoy hablando de un aparato, si no recibo de allá algún eco, me da la sensación que estoy hablándole acá a un aparato y me da mucha cosa, me molesta mucho. Esa es la idea que tengo con estas cuestiones de las clases virtuales. Así que necesitaría que, más allá de los chicos que contestan, que tienen buena predisposición siempre de estar ahí, que los otros participen. Por favor, se los pido. Muchas gracias. Voy a Pero dar por... además cuando mandan un mensaje, yo lo paso al aire. Claro, vos decís, sí, mirá, con tantas personas, vamos a hacer un mensajito como una propaganda. Dale, dale. Bueno, entonces estamos para... Estamos. Bueno, Sé que es complicado, pero estamos. bueno, pero por favor, si yo os pregunto, ¿entendieron? Contesten toda la vez, aunque sea, sí, 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 que se arme de piola, no importa, pero estén presentes. Así me da más ganas de dar la clase, si no, pareciera que no estoy dando la clase para toda la gente. Bueno, estamos parados acá, donde está la manito. Teníamos entonces el punto aquí, bajábamos 57,5, nos íbamos por la curva, llegamos a CBR 80, bajábamos y teníamos 37,5. 57,5 menos 37,5, el espesor de la base granular nos estaba dando aproximadamente 20 centímetros de CBR 80 de base estabilizada granular. Si seguimos por la curva, nos interceptamos la base CBR 40 y venimos e interceptamos aquí. Bajamos aquí. Vamos a suponer que esto da 25. 37,5 menos 25, no sé cuánto es. ¿Qué sé yo? 15. No sé. 17. No, 12. 12. Sí, 12. 12 centímetros de base estabilizada granular CBR 40. Recorremos aquí, bajamos aquí, medimos aquí. De aquí para aquí tenemos 25 centímetros. Quiere decir que si seguimos recorriendo, tenemos de aquí para aquí, seguimos recorriendo la curva, siempre sobre la curva, vamos a tener 25 centímetros de CBR 20 de subbase estabilizada granular. O sea que la estructura estaría formada por subbase estabilizada granular 20 centímetros, CBR, 25 centímetros, CBR 20. 12 centímetros de subbase estabilizada granular, CBR 40. Y, ¿cuánto era? 25 centímetros, 20 centímetros de base estabilizada granular, CBR 80. Y desde aquí para allá vamos a tener, ahí hay 10, pongámosle que sea 11 centímetros. 11 centímetros de carpeta de rodamiento. Repito, entonces,
11 centímetros de carpeta de rodamiento, 20 centímetros de base estabilizada granular CBR80, 12 centímetros de subbase estabilizada granular CBR40 y 25 centímetros de subbase estabilizada granular CBR20. Aquí el método presenta una serie de problemas y de discusiones que ustedes mismos nos la van a presentar tal vez cuando estudien un poquito y vean este método. Si ustedes bajan aquí, tienen 57,5 de CBR80 y podrían tener de aquí para allá los 11 centímetros de carpeta de rodamiento. O sea, podrían tener una base estabilizada granular de CBR80 sin estas combinaciones que yo le di, que son 25 más 12, son 20, 45, 55, 57, que es más o menos parecido. 57, fíjense ustedes, la estructura que yo les di recién con la combinación da 57. La otra da 57,5, igual. Y el espesor de la carpeta 11. Y la otra también da 11. Y usted va a decir, bueno, ¿para qué hago todas estas combinaciones si puedo hacer? No, la pueden hacer, pero ¿qué significa esto? Que ustedes tienen una estructura con un CBR 80 de 57,5 o 57, igual que la combinación de los CBR de 40 y 20 con el 80, pero es mucho más cara. No es lo mismo hacer un espesor de 57 centímetros de CBR 80 que un espesor de 25 de 20, CBR 20, de 12 de 40, de CBR 40 y de 20 de CBR 80. Es totalmente distinto. Es otra ecuación económica. Por eso, el método plantea soluciones técnicas ambiguas, una cara y otra económicamente aceptable. Esta es la discusión que ustedes pueden plantear y decir, bueno, está bien, pero al final la estructura es la misma. Sí, la estructura es la misma, el mismo espesor, pero de distinto valor económico, que es a lo que nosotros tenemos que entender. Si no, yo elegiría y trabajaría con los puntos por acá arriba. Entonces las capas densas estarían por acá, sería en lugar de 11 como calculé, 17,5, pónganle. Y claro, así, ¿lo ven? Pero 17,5 contra 11, evidentemente tenemos ahí 6,5 centímetros de capas densas que son un montón de dinero, el cual evidentemente es antieconómico la estructura que están dimensionando. Bueno, espero hayan entendido el CEL 63 en cuanto a la manera de calcular. Si no lo han entendido, pregunten ahora o callen para siempre. Se entendió, se entendió. Bueno. Sí, por ahora todo bien. Todo bien. Bueno, bacanudo. ¿En qué Bueno, estamos hablando también aquí? están contestando que está todo bien, Roberto. Aparecieron por lo menos 3 más, un par de niñas también, sí, sí. Muy bien, muy bien. Cecilia Gómez, entendido. Pero no, Muy sí, bien. están contestando. Muy bien. Fíjense ustedes una cosa. Dijimos que el método... Roberto, este saludo para Roberto. Ay, se me escapó. Julián también dice que tiene todo claro. Un saludito Excelente. para todos ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Che, ¿dónde estábamos? Bueno, fíjense ustedes que no escuchamos hablar de climas. No escuchamos hablar de clima acá en este método. No está el clima en ningún lado, ¿no? Nadie dijo, esta estructura se tiene que hacer para tal situación climatológica. Fíjese que el método lo que hace es tomar el CBR la subrasante. En este caso 320, 710, todos los que vimos recién. El CBR la subrasante es nada más y nada menos calculado
con una humedad de equilibrio. Esa humedad de equilibrio está aproximadamente a 1,10 m a 1,20 m desde de la superficie del suelo, siempre y cuando no esté, por supuesto, la napa freática ahí al toque. Debe estar lejos la napa freática, ¿no? Esa humedad de equilibrio está a 1,10 m, 1,20 m de la superficie. Y el método toma esa humedad y hace los ensayos de CBR que corresponde. Esos ensayos de CBR que corresponde es humedad y densidad prefijada. Esa humedad es esa humedad de equilibrio. Hace los ensayos de CBR y ese es el CBR que ustedes están tomando aquí. Y el CBR es el dinámico completo. Y el CBR dinámico completo tiene la particularidad, si Alfredo no me corrige, de ser sumergido durante tanto tiempo en agua, toda la probeta. Entonces el método se recuesta siempre sobre el lado más extremo que puede sufrir la subrasante de la estructura que estamos calculando, que es sumergido. Por lo tanto, las temperaturas y las humedades que dijimos que debíamos tener en cuenta en un principio, porque si no variaba estos CBR, está un poquito solapado, cubierto, con esta parte del método, tomando las humedades de equilibrio del suelo, repito, están a 1,10 m, a 1,20 m de la superficie, en profundidad, toman esa humedad que prácticamente no deberían, esa humedad, tener modificación a lo largo de la vida útil de la traza, y con eso moldean probetas y hacen el CBR con la humedad de equilibrio de ese suelo que ustedes tienen. Ese CBR, ese modelo de CBR, es dinámico completo, con humedad prefijada. Y de ahí es el método que impone que CBR se use. ¿Está claro? Por eso el CBR no toma en consideración el clima ni las bajas temperaturas, porque considera de que has hecho ese ensayo y ese CBR en una condición extrema, en la cual evidentemente muy pocas veces puede sufrir la estructura o la subrasante del camino. Alfredo, no me equivoqué, ¿no? No, está claro. Bueno, muy bien. ¿Está entendido esto? Esto no vamos a hacer nosotros práctico. Vamos a pasar, no sé si vas a hacer práctico de esto, Alfredo, o vamos a hacer práctico del otro. La intención era ser práctico de este. Correcto. Pero bueno, lo tenemos que ver con José Yunta. La intención era hacer un práctico, pero ya lo vemos, eso lo confirmaríamos en el transcurso de la semana incluso. Bueno, porque si hay que hacer un práctico, hay que explicar este práctico. Yo lo tengo para explicar, pero bueno, confirmemos y yo lo explico en 2 patadas. Dale. ¿Cómo hacemos cómo hacemos las tablitas de cálculo de las cargas y cómo calculamos cada una de ellas? Claro, o sea, iba a haber práctico sobre el otro, el 78. Así creí yo. Ajá. Pero por eso. Bien, yo Bueno, ya te confirmo en un ratito a ver si puedo. está bien, no hay problema. Si no, lo podemos empalmar con el otro. Dale, Bueno, dale. muy bien. Bueno, estas son las distintas curvas que ya la vimos con ustedes. Fíjense que acá no tenemos alternativa en esta curva, no tenemos CBR 80, 40 y 20. Acá nada más que CBR 80. En esta curva no hay, porque el espesor vale, el CBR vale módulo elástico de 1060 kilos por centímetro cuadrado, y el CBR vale 10, así que tiene un CBR bastante importante. Por eso es que directamente está colocando aquí bases estabilizadas granulares de CBR 80. Los espesores no son muy grandes, digamos. La estructura no da una estructura muy pesada. Bueno,
Si vemos, si hacemos el cálculo por este método del ensayo, de este método Shell 63, vamos a tener nosotros, lo vamos a ver con más detenimiento después, que calcular los números equivalentes de carga para el eje tipo. Y tenemos una curva de este tipo para número equivalente de cargas unitarios, para valores de cargas, de porcentajes de cargas de tránsito unitario, que luego lo multiplicaríamos por la cantidad de vehículos que van a pasar. Por ejemplo, calculo el 1% para camionetas, y después del 70 multiplico por el 70% de las camionetas que vamos a tener. Este es un ábaco para ese tipo de carga. Y si no, tendríamos este otro tipo de ábaco que entraríamos ejes cargados. Aquí tenemos, no sé si lo van a llegar a leer, pero aquí tenemos el valor de los ejes para menor de 3.500 kilos, aquí entre 3.500 y 7.500, y aquí para 7.500 a 9.000, y aquí entre 9.000 y 11.000, y aquí para mayores de 24.000, y entre 11.000 y 24.000. Entonces ustedes entrarían con el porcentaje de carga, cortan aquí y calculan el factor de contribución, factor de distribución de carga que tienen aquí abajo. Si vemos este método, va un poquito más con más detenimiento. Después el método tiene para calcular el NS famoso que tenía las distintas familias de curva, el N famoso, tiene este ábaco, que entra nada más que con la vida útil, aquí, el factor de distribución de carga, que lo tenemos que calcular con estos ábacos que vimos recién, factor de distribución de carga, cortan con el número de ejes, tienen esta curva de corrección, y con la vida útil y ese factor de distribución de carga con el número de ejes, que da aquí, siguen y obtienen N, el número de repeticiones de carga para esa vida útil, para ese factor de distribución de carga y para ese número de ejes que ustedes han calculado. Obtienen aquí el factor de, el número de ejes totales. Aquí abajo, aquí, en miles. Con eso, o si no, pueden tener la fórmula, que está aquí, N es igual al número total de ejes por trocha por día, por la vida útil, por 360 días del año, por el factor de distribución de carga, sobre 100. Aquí. Número total de ejes por trocha por día, por vida útil en año, por los años de vida útil, que son, póngale 15, por 360 días, que son la cantidad de días del año, por el factor de distribución de carga, sobre 100. Así que ahí, otra manera, este ábaco o este N. Cualquiera de los dos lo pueden calcular y entrar a esos ábacos que vimos anteriormente y hacer el dimensionamiento que estamos pidiendo de la estructura. Con esta otra vista. Muy bien. Esto, si tenemos que calcular por este método, yo les explico, tengo un ejemplo, nos metemos todo, lo ven y vamos calculando cada uno de los pasos que vamos a tener que ver con este método de Shell 63. Muy bien, si no, directamente Alfredo en la clase que viene le va a dar a ustedes el método Shell 78 y calcularán o dimensionarán con ese método, que tiene algunas variantes, pero prácticamente es muy parecido a lo que estamos viendo nosotros aquí. Aquí hay dos cosas por ver y aclarar un poquito que yo me estaba olvidando en este esquema. Ustedes ven que esto es una familia de curvas de repeticiones de carga, N, aquí toda esta familia de curvas, contra, evidentemente, el valor
de CBR de la subrasante. Muy bien, esto es, y estos ábacos se usan cuando tenemos subrasantes constantes, es decir, el CBR de la subrasante igual a 10 o el módulo elástico 1060 kilos por centímetro cuadrado a todo lo largo de la traza. Vamos a suponer que ustedes tienen variaciones de suelo en la subrasante bastante importante a lo largo de la traza. ¿En qué se vuelve esto? Aquí lo que vamos a ver, vamos a tener que elegir una familia de curvas, que aquí en lugar de tener el número de repeticiones de carga, tenemos el valor de CBR del suelo, aquí, y aquí abajo tenemos el número de repeticiones de carga. Es decir, la familia muta. En lugar de tener el número de carga aquí, tenemos CBR aquí y aquí número de repeticiones de carga. Esto es cuando tenemos nosotros la posibilidad de tener una traza donde tenemos distintos CBRs o distintos tipos de suelo, que por supuesto nos van a tener distintos CBR, y no podemos hacer para cada tramo una estructura distinta. Entonces, entramos con el número de repetición de carga y calculamos igual, pero con una familia de curvas de CBR. Yo no las tengo, hay que buscarla. Sí la tiene el método que da Alfredo, donde hay variaciones de curvas, donde están en función una de los espesores de las capas que vamos a calcular, otra espesores en función de las repeticiones de carga que tiene aquí, y otra en función de los CBRs de los suelos que ustedes tienen en la subrasante. Esa es la otra salvedad que deberíamos hacer para este método. Este método es muy expeditivo, muy rápido. Si bien se usa poco hoy por hoy, se usa más del 78, podemos hacer un cálculo rápido y tener una idea de qué nos puede dar. Después corregiremos con algunos de los métodos que están un poquito más impuestos, que son más modernos. Este es un poquito más viejo. Pero podemos confirmar y reafirmar luego para tener una idea de qué tenemos que ejecutar o qué tenemos que construir si debemos hacer un dimensionamiento de la estructura. Este es el método Shell 63 que me quedaría dar entonces el trabajo práctico, si es que tenemos que hacer este trabajo práctico, y si no, deberíamos entrar directamente ya a el proceso constructivo de concretos asfálticos. ¿Estamos? Podríamos, vamos a hacer un práctico, Roberto, pero no tengo los datos ahora, los subiremos seguramente en el transcurso de la semana que viene. Y después de que expliquemos el método Shell 78, también la semana que viene, entonces ahí estarían en condiciones de hacerlo. O sea que hacemos el Shell 78. Sí, señor, pero no está de más porque, lógicamente, primero, igual que el ASHTO 93, primero había que manejar el ASHO para después explicar lo otro. O sea que con lo que vos explicaste ahora era necesario que lo tuviesen presente para cuando llegue el momento del Shell 78, lógicamente. Bueno, yo tengo acá, déjenme buscar, yo tengo aquí, así terminamos con esto. Espérenme un segundito, espérenme un segundito. Creo que lo tengo aquí, me aguantan un segundo. No, momentito. Momentito.
Creo que lo tengo acá, si no... Sí, el 63. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de Shell 63 con datos, pero a los efectos vamos a hacerlo rapidito para que ustedes entiendan. Ustedes van a tener la vida útil, el tránsito medio diagonal conocido, el 0, ¿se acuerdan? Que vimos. Estos son datos que van a sacarlo ustedes de la planilla que tienen en la página nuestra. El año de inauguración también lo tienen ahí, la tasa de crecimiento también, la tasa de crecimiento hasta fin de la vida útil también. Y van a calcular el tránsito medio diario anual igual como lo hicieron con Alfredo. Esto no varía nada, tienen el tránsito en un año, lo traen al año de inauguración y del año de inauguración, traído ese año, lo mandan al año de acuerdo a la vida útil y la suma de los dos dividido 2 le va a dar a usted el tránsito medio diario anual de diseño, que es lo que vieron con Alfredo, que es lo que está hecho aquí. Eso no varía, es lo mismo. Aquí lo que va a variar un poquito es el cálculo de números de vehículos por día. Aquí lo que ustedes van a tener, esta formulita, este grafiquito viene muy bien, van a tener ustedes la posibilidad de tener los autos, ómnibus, camiones de distintos tipos, con distintos tipos de ejes. Ejes comunes, la camioneta 2, los ómnibus ninguno, los ejes simples tanto, los ejes duales tanto, los ejes tándem tanto y los ejes trident tanto. El porcentaje de cada uno de ellos, esto todo es dato, esto todo es dato, el porcentaje de cada uno de ellos lo tienen aquí, así que el tránsito medio diagonal dividido 2 que van a sacar, de acuerdo al tránsito que ustedes han calculado, dividido 2 es esto, y por el porcentaje van a ser tantos vehículos por día en un sentido. Ojo, ver en cuánto le pide el práctico, en qué sentido tiene que calcular. Pero es muy sencillo. Esto es nada más que la distribución de los ejes de carga, por el porcentaje que tienen, o con el porcentaje que tienen, ustedes con el tránsito medio diagonal dividido 2, tienen un tránsito medio diagonal dado, el 75% por el tránsito tiene la cantidad de vehículos por día. La determinación de números de eje por trocha y por día va a ser de la siguiente forma. Los autos y camionetas han sacado ustedes el valor de los 4.061 que tenían por aquí, esto por 2, 4.061 que tienen aquí. Eje simple, ¿cuánto tienen? Tienen que sacar la cantidad de ejes simples que van a tener para cada uno de ellos, la cantidad de ejes simple doble, de eje simple tándem que tienen. No, perdón. Los ómnibus, cantidad de eje simple 1 y dos cantidades de eje simple para el ómnibus que tiene dos ejes atrás, simples también, tándem ninguno. Los camiones 1 y 1, eje simple tanto, eje dos ejes para atrás tanto, van a tener para cada uno de los ejes qué cantidad de eje van a tener por cada uno de los vehículos que ustedes han tenido. Esto va en relación con cada uno de estos valores que ustedes han tenido aquí para, en un sentido, los vehículos por día que ustedes tienen. La determinación de número de ejes por trocha y por día. ¿Está? Son números de ejes por trocha y por día. Le determinó cuánto representa cada tipo de eje con respecto al eje total. Lo único que tenemos que hacer es la cantidad de ejes totales
para ejes comunes son 4.641. ¿Cuánto es el porcentaje respecto del total que tenemos aquí? Es el 68% de ejes respecto del total. ¿Cuánto tenemos? 773 respecto del total, 11%. 742 ejes respecto del eje total, 11%. El 8, tenemos número de ejes, la sumatoria total, 6.806. Y aquí tenemos el 100% de ejes totales que tenemos para cada número de ejes. Con eso vamos a hacer el factor de distribución de carga. ¿Qué tenemos? Porcentaje de ejes cargados para ejes comunes, 68%. Con este 68% entramos al ábaco. A ver si no lo borré. Me parece que lo borré, déjenme ver. Un momentito. Voy a entrar de nuevo. Para un segundo. ¿Dónde lo tenía el EGD? Con ejes comunes, 68%, que son 2.000 kilos, por eje común, 2.000 kilos, 68%, para el factor de distribución de carga de 1%, que es el que teníamos aquí, entramos el porcentaje aquí, número de equivalente a la carga tipo de 10.000 kilos, entramos con el porcentaje aquí, 68%, debe estar por aquí, entramos por aquí, venimos por aquí, y optamos con el valor que carga por eje tenemos para 1%. No, perdón, espera un segundito. A ver, estoy escapando del agujero. Con el porcentaje de carga y un factor de distribución del 1%, tenemos 0.02. 0.02 por 68 para el 1% nos da 0.136. O sea que entraríamos la carga por eje. Espera un cachito, que este no es chico. Podríamos utilizar este también. Entramos aquí con 2.000 kilos, venimos aquí y tenemos 0.02, que es el valor, el porcentaje aquí. Tenemos 0.02, que es el valor que tenemos en la carga. Pero para el unitario, a ver cómo está el unitario acá. Para el unitario, lo que hacemos es entrar con el valor del porcentaje de la carga aquí, cortamos aquí y obtenemos aquí el valor de 0.02 aproximadamente de carga por ejes en kilo. A ver si es cierto esto. El factor de distribución para 0,1 es 0.02. En ese ábaco del 1% entramos con el valor del 68%, cortamos la carga de 2.000 kilos y obtenemos el valor de 0.02. 0.02 por 68 nos da 0.136. Lo mismo hacemos para 6.000. Vamos a 6.000, valor del eje, el 11% para carga de 6.000. Si venimos aquí, podemos ir a esta, el 1%, más fácil sería este otro. Para valor de 6.000 que está por aquí, venimos con el 11%, creo que teníamos por acá, cortamos aquí, bajamos y obtenemos el valor del factor de distribución de carga. El factor de distribución de carga, que es 0.136. 11% por 0.136 y así sucesivamente. Entramos con 10.500 en la curva, cortamos con el porcentaje, vemos cuánto tenemos el factor de distribución de carga para 10.500 y obtenemos todos los factores contribución de porcentaje total. Ese factor de porcentaje total de eje que vamos a tener
es 162. 162 es el factor de distribución de carga que tenemos que usar nosotros para calcular N, el número estructural. Con esto, con ese 0,162, entramos a este ábaco que está aquí, donde tenemos el factor de distribución de carga que teníamos recién, la vida útil que son 15 años o 20 años, aquí tenemos 20, aquí tenemos 15, vemos el número de ejes por día y por trocha, cortamos con eso, venimos aquí, cortamos con el valor de la vida útil, venimos, cortamos este punto y obtenemos N, el número de repeticiones de carga a calcular para entrar a los ábacos que debemos entrar. Entonces vamos a ver, nos da N 10 por 10 a la 7 y vamos a la estructura, vamos al ábaco que tenemos por 10 a la menos 7 con un CBR que ya no me acuerdo de cuánto era. Creo que CBR era no tengo el CBR subrasante. A ver si entramos aquí. 10 a la 7, el CBR. Qué lástima que no tengo el valor aquí para calcular los mismos espesores. Fíjense cómo calculó acá. No tengo el valor aquí del CBR, che. Qué pena. Pero con el valor de N, 10, 5 por 10 a la 7, y el valor de la subrasante, del CBR, la subrasante, que en este caso no lo tengo desgraciadamente, vamos a las curvas que tenemos definida aquí, cualquiera de ellas, que tendríamos que tener el valor, vamos a suponer que vamos a hacer en esta curva, vamos a suponer que el valor de la subrasante es 10, es 530 kilos por centímetro cuadrado, entonces ingresamos con el valor del valor de E 5 por 10 a la 7, venimos aquí a la curva, 10 a la 7 estaríamos aquí, en este valor, entramos aquí y decimos que elegimos un punto cualquiera, elijo este punto acá abajo, vengo acá y empiezo a calcular los espesores como dijimos. Espesor con este CBR indicado, el punto A, subo por aquí, corto aquí, vengo acá, este valor menos este valor me da el espesor del CBR 80. Este valor que tengo aquí menos este valor, siempre voy por la curva que tengo aquí, me va a dar ese valor CBR 40. Y de acá para atrás, CBR 20. Entonces tengo subbase CBR 20, subbase CBR 40, subbase CBR 80, y si elegí este punto acá, me traslado horizontalmente hasta aquí, voy a tener de 12, 15, póngale 16 centímetros de capas densas. 16 centímetros de capas densas. Evidentemente 16 centímetros de capa densa es una estructura bastante importante, ¿no? Bastante importante en cuanto al espesor de esas capas densas. Esas capas densas de 16 centímetros se pueden, en lugar de hacer una carpeta de rodamiento de 6 centímetros, cambiar no, sino hacer estructura alternativa de una carpeta de rodamiento de 7 centímetros y una base negra acorde a la cantidad de centímetros que ustedes han ahorrado de capas densas de carpeta de rodamiento. Si estos son 17, ponen 7, 10 centímetros, deben de hacer una estructura tal que los 10 centímetros que no han puesto de carpeta de rodamiento de capas densas hagan una base negra
que sea correspondiente a esos 10 centímetros de carpeta de rodamiento. Una manera de ahorrar, de tener, porque las bases densas son de menor calidad, no de menor calidad, sino de menor costo de ejecución, es una manera de ahorrar y de tener una estructura que económicamente sea un poquito más construible. Si no, 17 centímetros de carpeta de rodamiento es bastante importante. De todas formas, se podrían hacer en distintos espesores, dos de 7, o una de 8 y otra de 7, o una de... y hacer tranquilamente la estructura como corresponde. Podría ser la alternativa. Pero bueno, es la manera de calcular. Lo único que tienen que ver ustedes en este práctico es la manera de calcular la estructura. Aquí representar los chicos la estructura, uno de 17 centímetros, concreto asfáltico, base granular 80 centímetros de base granular y la subrasante. Fíjense la otra, hicieron otra estructura aquí, capas densas asfálticas 36, una de capa de rodamiento de 15 y otra en concreto asfáltico base negra 42. Y las bases, y no hicieron bases estabilizadas granulares. Y aquí han hecho base estabilizada granular y carpeta asfáltica, 65 CBR 80, total de la tabla, y 17 de capa asfáltica. Bueno, ahí hay una serie de combinaciones que va a depender, por supuesto, cada combinación va a ser la estructura más conveniente a la parte económica. Lo único que tiene distinto aquí, en este método, es el cálculo, determinación número de eje por troche y por día, y la determinación de la cantidad de eje que representa respecto al número total de ejes que vamos a tener, número de eje cargado respecto del total, para calcular el factor de distribución de carga 100 sentido. Esas son las tres partes distintas que van a tener para calcular esta parte que vamos a ver. En cuanto al método C78, varía un poquito, esto es lo mismo, que van a ver ustedes de vuelta, varía un poquito porque ahí las cargas, ahí tenemos temperaturas, ¿no, Alfredo? Se agregan temperaturas medias ponderadas y familias de curvas distintas a esta que hemos visto nosotros. Ahí participa el Stimne de las mezclas, la fatiga y el Stimne y la fatiga de las mezclas. Esas dos cosas se incorporan a este método nuevo que le va a dar Alfredo en la clase que viene. Bueno, este es el Shell 63 si les toca, construirlo. Bien. Miren, son las 6. Vamos a tomarnos 15 minutos. A las 5 menos cuarto seguimos, por favor. Perfecto. Bueno, Ok. Perfecto.